Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Vamos a cerrar la semana hablando con el señor viceministro de Cooperación para el Desarrollo, el licenciado Jaime Miranda. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, gracias por la invitación a Gente Ve Opiniones. Para mí un gusto estar aquí, mucho más un gusto en esta semana que hemos tenido, una semana de la cooperación. Han tenido una semana muy activa, ¿no? Muy activa, de verdad que sí. Fíjese que es la 7ª semana de cooperación que tenemos, desde el 2010. No hemos parado, año con año, hemos hecho una semana de cooperación que tratamos al máximo de hacerlo con temas específicos del contexto nacional y el contexto internacional, ¿verdad? Esto para nosotros es muy importante. La cooperación, muy difícil a veces explicarla o que se le dé la importancia en la comunicación y en la información. Por eso comenzamos en el 2010 hablando de la Semana de la Cooperación. En ese momento, nosotros en ese año quisimos resaltar lo que hemos llamado cooperación solidaria. Cooperación solidaria, y en ese tiempo invitamos muchas ONGs que han contribuido en el proceso del país, que contribuyeron durante el conflicto. Y si usted se recuerda, usted está muy joven, pero bueno, había toda la lucha por los derechos humanos, toda la lucha relacionada a la construcción de una nueva sociedad en ese periodo. Muy importante, ¿verdad? Y resaltamos, ¿verdad? Esa es la primera semana de la cooperación y fue muy importante. Y desde entonces hemos venido y hoy tenemos una 7ª semana. ¿Y qué es lo que está cerca? Son los 25 años de los acuerdos de paz. Definitivamente, y ese es el tema, que tiene esta semana, o que tuvo esta semana, porque estamos ya en el cierre. 25 años de la paz, tejiendo alianzas con socios de la cooperación para construir el buen vivir. Tenemos una nota que ha preparado Jacqueline Pérez, que nos brinda un panorama de cómo se desarrolló esta semana, y la vamos a tomar como punto de partida, ¿le parece? Me parece fantástico. Damos la nota. La 7ª semana de la cooperación fue inaugurada por la Cancillería salvadoreña y está vinculada a la celebración de los 25 años de los acuerdos de paz. Que para esta semana de la cooperación adoptamos el lema a 25 años de la paz, tejiendo alianzas con socios de la cooperación para la construcción del buen vivir. Pues en el marco de este próximo aniversario, es no solo justo exaltar y agradecer ese respaldo de la comunidad internacional, sino también es oportuno renovar el compromiso del país para seguir fortaleciendo estas sólidas relaciones para beneficio de nuestra gente. El ministro de Relaciones Exteriores mostró su agradecimiento por la confianza depositada en el uso eficiente y transparente de los recursos entregados al gobierno de El Salvador para la realización de las actividades conmemorativas. Junto con una política exterior abierta al mundo, nos ha permitido que la cooperación, por el contrario de lo que pudiéramos pensar en épocas de recesión a nivel global, la cooperación haya seguido creciendo para El Salvador. Como ya lo he dicho en muchos foros, en el quinquenio anterior triplicamos la cooperación respecto a los quinquenios anteriores, y ya en esta gestión del presidente Sánchez Serén hemos igualado la cifra de cooperación comprometida del quinquenio anterior. El primer foro enmarcado en la Semana de la Cooperación se inició este lunes bajo el concepto Tejiendo Alianzas para financiar el desarrollo sustentable e inclusivo 25 años más, concebido como un espacio de diálogo y reflexión entre diferentes sectores. Bueno, ahí tenemos la nota de esta semana. Muy interesante cómo esto sirve para transparentar aún más la relación con la cooperación, ¿no es cierto, viceministro? Este concepto que usted acaba de decir en la cooperación es básico, es esencial, y la historia de este país y de otros países da mucho que contar sobre problemas que han habido en la cooperación. Entonces,
Fíjese que fue la primera gran decisión que tomamos. Llegando y fundando el viceministerio dijimos, no es posible. Yo siempre he trabajado en cooperación y he trabajado tanto en ONGs nacionales y después fui representante de una ONG internacional alemana y también fui miembro de Naciones Unidas. Y no es posible que en un país no se sepa cuánto es lo que entra de cooperación. Eso inaudito porque estamos hablando de un gesto noble de impuestos de ciudadanos de otros países que donan a otro país. Eso no es correcto, ¿verdad? Y dijimos no. Lo primero, porque en el periodo de transición que tuvimos, a mí me entregaron una mesa espantosa de cantidades. Esto es lo que vamos a entregar en la transición. Y dije, pero ¿dónde está el ordenamiento de esto? ¿Verdad? No había ningún ordenamiento o de dónde poder decir cuánto hay, dónde están, qué proyectos, en fin. Y dijimos, no, hagamos un sistema de información de la cooperación para el desarrollo. Y es el que fundamos en el 2010, 2011 comienza a funcionar. Es un sistema que está ahí en la página de Cancillería, donde cualquier ciudadano puede entrar, ¿verdad? Y saber cuántos proyectos tiene el país, qué tipo de proyecto es, quién es la población beneficiaria, a dónde está esa población beneficiaria, cuál es lo que se firmó, el convenio que se firmó. Entonces, esto es muy importante. Fíjense que en ese marco de la transparencia, nosotros inclusive fuimos un poco más adelante, profundizamos más la transparencia en el marco de lo que llamamos cooperación en emergencia, porque ahí es donde se da mucha corrupción. Y en el caso ahí tenemos establecido, usted va a encontrar, cuando fue la tormenta 12E, cuando fue otras tormentas tropicales, llegamos también hasta poner la foto del cheque que se ha donado, ¿verdad? Esto es muy importante, porque fíjese que en el marco de una emergencia uno recibe ya no solo cooperación de los países desarrollados, recibe de nuestros propios ciudadanos, los ciudadanos que están en Estados Unidos, que con mucho sacrificio mandan para la gente. Entonces, todo eso para nosotros es importante. Entonces dijimos, no, hay que transparentar y formamos el Sistema de Información de la Cooperación para el Desarrollo, SIGDES, que está ahí en la página de Cancillería y que ha sido modelo en América Latina, fíjese. Ahora, fíjese qué importante. Antes que me plantee las virtudes por las cuales es modelo, quisiera preguntarle qué tan difícil fue, sobre todo manejar esa imagen. Digo, debe ser difícil para un país donante, para una organización que, como usted dice, maneja impuestos de ciudadanos, maneja plata solidaria, considerar un país donde se pierde el abono que viene de Japón, donde, el dinero que venía para los damnificados del terremoto, por ejemplo, y una gran cantidad de casos que la ciudadanía conoce. ¿Qué tan difícil fue justamente limpiar la mesa, ordenar esa mesa que usted me dice recibieron? Bueno, en esto, saber exactamente cuál era lo que tenía en la mesa, eso es lo que no logra. O sea, nosotros podemos dar fe de lo que hemos recibido de 2009 para acá, ¿verdad? Y tenemos datos globales de lo anterior, pero yo no puedo dar fe de lo que sí se usó o no se usó. Lo que sí encontramos, muchas cosas, digamos, la parte de falta de gestión sobre la cooperación también. O sea, le quiero decir que había muchos proyectos que no se había avanzado en su ejecución. Entonces, eso nos ayudó mucho, porque, llegamos nosotros y activar todos esos proyectos, sobre todo con la Unión Europea. Me acuerdo que había muchos resabios de falta de ejecución del proyecto, y es dinero que nos entró ya a nosotros. Esto es muy importante. E inclusive hemos sido modelo de gestión en el sentido
de ejecución de proyectos de cooperación, ¿verdad? Aquí en el país hemos tenido fondos que estaban para otros países y que no los ejecutaron y que pudimos captarlos nosotros sobre la base de ser eficientes. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque una cosa es lograr que te firme un convenio de cooperación, pero otra también tenés que ser vigilante de que se ejecute bien, ¿verdad? Esto es importante. Que tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Eficiencia, eficacia de cómo lo haces, Este país no es un país que vive de la cooperación, y gracias a Dios, ¿verdad? La cooperación aquí andará por porcentajes menos de 2% relacionados al PIB. Listo. Y yo le pongo ejemplos de América Latina, de Centroamérica, que es sobre todo, bueno, y otros países en el Caribe, donde los porcentajes son 17, 18%. O sea, a un país de esos usted le quita la cooperación y se hunde. Aquí no. Por eso nosotros tenemos que ser muy eficientes con lo que tenemos de la cooperación. Tenemos que ser al máximo certeros y bien definidos en lo que queremos. Nosotros encontramos cosas como la siguiente: un mismo proyecto con las mismas características y 2 o 3 cooperantes haciendo lo mismo. No era duplicidad, era triplicidad de las cosas. Eso huele a copy-paste. pero huele a la ineficiencia de la forma. Entonces, claro, un cooperante, después que hacíamos la mesa sobre un tema, por decirle, de seguridad, bueno, es que aquí, no quiero poner ejemplo de ningún, aquí en esta población habíamos 3 haciendo lo mismo. Entonces lo juntaste a todos y dicen, no es posible. Entonces, eso lo agradece mucho el cooperante. Y por eso creo que también es otra razón, además de lo clave que es la transparencia, el hecho de que hayamos reactivado la cooperación para el país. Porque en eso se puede hablar de cifras, ¿no? Así, claro. Pues, nosotros estamos claros que en el periodo desde la posguerra comenzó a bajar, después de la reconstrucción, después de los acuerdos de paz, que se activó bastante la cooperación, comenzó los índices de cooperación que recibía el país a bajar. Cuando nosotros llegamos, tenían un quinquenio anterior de un poco más de 400 millones de dólares que se habían captado, y nosotros del 2009 al 2014 tuvimos más de 1.200 millones de dólares de cooperación firmada con los países, ¿no? O sea, concretada, digamos. Eso era casi triplicar los números de cooperación que recibe el país. Y hoy también estamos bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a ver, quiero que me cuente cómo es la nueva relación que hay con la cooperación y hacia dónde vamos. Vamos a hablar del futuro, ¿te parece? Me parece muy bien. Una pausa y abrimos con más. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando con el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda. Viceministro, ¿cómo es la nueva relación que hay con la cooperación para nuestro país? Bueno, yo creo que hay una reactivación de la relación con los cooperantes. Creo que desde 2009 en adelante se reactivó y tenemos quizás una relación más de respeto. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjese, esto es muy importante porque hay reglas internacionales de cómo se debe definir la cooperación. Y hay reuniones importantes que ha habido en el mundo. Hay un acuerdo de París, otro de Accra y otro en Busan, Corea, donde establece las reglas. Entonces, en esto hemos avanzado al máximo en que en parte de las reglas es lo que es el alineamiento de la cooperación en función de las prioridades que usted define. En esas reglas de París se habla de armonización en el sentido de que
nosotros tenemos que definir cuál es nuestro destino, ¿no? Es un elemento importantísimo de por qué reactivamos la cooperación, es que hayamos reactivado la planificación desde el gobierno. Y se acuerda que eso se había olvidado. Entonces, el hecho de que el cooperante tenga, vaya, esto es lo que yo quiero hacer en 5 años, esto tiene un valor enorme, ¿verdad? Porque lo que se exige en las reglas internacionales es que el cooperante sobre esa base alinea su cooperación en función de esas necesidades, ¿no? Y armoniza, ¿verdad? En relación a eso que se está planteando ahí. Vamos a ver, si lo entiendo bien es tener rumbo. Sí, pero el rumbo, lo más importante es quién define el rumbo. Exacto, tener como país esto un rumbo definido. Es correcto. Tener el rumbo bien definido, que lo hace la planificación, ¿verdad? El hecho de que hayamos tenido 2 planes de quinquenales, hayamos retomado el factor, la característica, la obligación del Estado de planificar su propio destino, ¿verdad? Y nosotros lo hemos hecho, y sobre todo en el último, en el actual plan quinquenal, con un alto nivel de consulta popular. O sea, eso es importante, ¿verdad? Entonces, el cooperante es más fácil para él decir, bueno, ok, en eso que usted me está poniendo ahí, ¿no? De todas esas prioridades, yo quiero ayudarle en esto que está aquí, ¿verdad? Para mí es muy fácil, por ejemplo, hoy, y esto de lo que quería decir en relación a su pregunta es que hemos elevado el nivel. Al crear el viceministerio se elevó el nivel de interlocución, pero al tener la planificación hemos elevado el nivel de interlocución con el cooperante, ¿verdad? Para mí, le digo, es muy fácil ahora decir, porque el presidente ha sido bien claro, tenemos 3 grandes prioridades. Tenemos reactivar la economía, la seguridad y la parte social, ¿verdad? Un país educado, seguro, ¿verdad? Y productivo, ¿verdad? Con empleo. Entonces, para mí es bien fácil decir, mire usted cooperante, usted me quiere ayudar, ayúdeme en estas 3 cosas, ¿verdad? No me venga con su agenda internacional porque no cabe aquí. Pero en esto, como siempre, hay algunos que están más alineados y otros que les cuesta mucho, ¿verdad? Les cuesta mucho y claro, hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Ahora, el tema, el lema que tiene esta 7ª semana de la cooperación tiene que ver con los acuerdos de paz. Sí. Vamos a ver, ¿cómo valora el apoyo internacional que tuvo El Salvador para encontrar una salida negociada al conflicto y al posterior proceso democrático que estamos construyendo? Correcto. Nosotros queremos resaltar este aniversario tan importante para el país, porque nuestras bases democráticas se fundamentan en gran medida en los acuerdos de paz. Pero ahí, en eso, lo que fue la participación de la cooperación ha sido muy importante. Bueno, es un acuerdo que se dio bajo la mediación de Naciones Unidas, pero todo lo que fue la reconstrucción, yo recuerdo mucho, yo trabajé mucho con población desplazada, refugiada, con la Unión Europea, en fin, en zonas, ¿se acuerda que regresaban una cantidad de gente, repoblábamos, en fin, no digamos, en fin, hay las víctimas, los combatientes de ambos lados, en fin. En esto la cooperación jugó un papel importantísimo. Y llegar a 25 años es importante, es una forma de agradecer eso. Pero también es una forma de decirle, y esa es en la agenda del presidente, usted sabe que estamos trabajando en una nueva agenda nacional, ¿verdad? Es también decirle, vaya, pero aquí vamos con otros años más, no nos abandonen, también apóyenos en esto, ¿verdad? Ahora, me imagino que lo interesante es mostrarle también a la comunidad internacional que el país ha avanzado después de ese acuerdo. Por supuesto, claro que sí, el país ha avanzado, definitivamente en algunas cosas más y en otras menos, ¿verdad? Por eso el llamado del presidente, y ayer lo hizo muy claramente en el sentido del acuerdo en la parte fiscal, en el sentido de recordar que aquí podemos ponernos de acuerdo, ¿no?
en un rumbo grande de no sé cuántos años, ¿verdad? O sea, podemos, así como nos ponemos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo en los acuerdos de paz, ¿verdad? Podemos ponernos de acuerdo en otros temas importantes, ¿verdad? Él es un gran trabajador por la paz, ¿verdad? Él es un firmante de los acuerdos de paz. Y la idea con los cooperantes es decir, también acompáñenos en esta nueva etapa que vamos a comenzar, ¿verdad? Y que es importante. Es un poco el planteamiento que queremos dejar. Y lo hemos hecho de forma más sui generis, lo hemos hecho con la Universidad Nacional. Hoy tuvimos una feria, no sé si le cuento, pero el día lunes tuvimos un foro sobre la parte de financiamiento para el desarrollo. El martes tuvimos un encuentro, un seminario sobre cooperación descentralizada, o sea, para el desarrollo local. En esto tenemos una política de cooperación descentralizada que hemos construido con Comures y con las municipalidades, porque esa es una cooperación bien diferente a la otra que le he estado hablando, ¿verdad? Nuestra cooperación no capta la cooperación que reciben las municipalidades y nosotros hacemos ese servicio de apoyarlos a ellos. El tercer día tuvimos un foro en la Universidad Nacional con las ONGs, ¿verdad? Sobre todo con dos movimientos de ONGs. Hay un movimiento de organismos de desarrollo, de ONGs de desarrollo, que se llama MODES, que aglutina más de 70 ONGs y las cuales es interlocutor nuestro en nuestra política de cooperación, ¿verdad? Es parte del planteamiento de participación ciudadana que tenemos en el gobierno. Y también hay otro que es un foro de organismos de cooperación solidaria, internacional solidaria, que son ONGs internacionales que se llama FOSIS, que también en conjunto hemos hecho toda la semana la cooperación junto con ellos. Y ese tercer día en la universidad se dio un foro sobre lo que fue la cooperación antes de los acuerdos, durante los acuerdos y cómo se proyectan. El día de ayer se habló de algo muy importante para nosotros y es lo que se llama cooperación sur-sur. Esta cooperación que no media una cuestión financiera, es lo que media son ideas de cómo podés hacer política pública sobre la base de la experiencia de otro hermano tuyo. Es la cooperación que se hace con todos los países de América Latina. O sea, nosotros hemos aprendido mucho de la política antipobreza del presidente Lula. Y también tenemos mucho que enseñar. Sí, permítame, también con Chile hemos aprendido la cuestión de las políticas de la niñez. Y hoy nosotros también estamos dando cooperación, ¿verdad? Cuando usted habla que Ciudad Mujer la quiere tal país, la quiere otro país, está hablando de cooperación sur-sur. Fíjese qué interesante, porque este es el concepto que más me gusta a mí, es el de cooperación sur-sur, porque es la cooperación más horizontal. Usted sabe que el concepto de cooperación es mutuo, es dar y recibir, ¿verdad? Y la cooperación sur-sur es noble por eso. Entonces, nosotros estamos dando ahora cooperación sur-sur y esto es muy importante. Entonces, el día de ayer fue un foro sobre esto y se presentó, dos cosas importantes se presentaron, además de otras. Se presentó el informe de cooperación sur-sur de la Secretaría Iberoamericana, ¿verdad? Que somos como alrededor más de 20 países. Y ahí resulta que el país que tiene más cooperación sur-sur que recibe es El Salvador, y de otra cooperación que está ligada a esta que se llama cooperación triangular, que es un país que fundamentalmente desarrollado, que ayuda a que estos dos se puedan hacer su cooperación, también El Salvador es el principal. Y también se presentó algo que tiene que ver con lo que usted me estaba diciendo ahorita, es el segundo catálogo de cooperación, que es lo que nosotros ofrecemos a otros países. Nosotros hemos hecho un análisis junto con los diferentes ministerios y de eso sacamos aquellas cosas que creemos nosotros que son exitosas y que ofrecemos a otros países, ¿verdad? Ahí, sobre esa base, ha habido cooperaciones interesantísimas. Recientemente, hace un mes y medio, tuvimos la visita de
funcionarios de alto nivel de Haití, por ejemplo. Haití le estamos cooperando sobre los fondos de inversión para la antipobreza, sobre todos aspectos específicos, sobre el registro único de los beneficiarios, en fin. Pero así como eso hay otros. Pero esto lleva el concepto solidaridad, cooperación a otro nivel, viceministro. No, por supuesto, claro que sí. Y en esto, acuérdese que nosotros no es que estamos, porque alguien te puede decir, estás dando cooperación y no tenés dinero, no, estamos dando ideas, ¿verdad? Ideas que otros países ven y que nos aplauden como las hemos hecho. Mire, solo para decirle, el sistema de información de la cooperación para el desarrollo, el nuestro, nos lo han pedido varios. Y a varios les hemos ayudado a que monten sus propios sistemas, para que vea qué importante es. O sea, no se vale decir que, por ejemplo, en este país no se hacen las cosas bien. Vea, eso es un ejemplo para decirle no, ¿verdad? O usted puede ver en otras cosas, como yo lo decía, de Ciudad Mujer y todo eso. Y el día de hoy tuvimos lo que se llama Feria de la Cooperación, que lo hacemos cada semana de la cooperación, y lo hicimos en la Universidad Nacional. Tuvimos 13 instituciones oficiales de cooperación, o lo que llamamos socios para el desarrollo, ¿verdad? La Unión Europea, España, en fin, no me acuerdo de todos, pero fueron 13, y más de 32 están de ONGs nacionales exponiendo lo que hacen con la cooperación. Y lo hicimos en la universidad. ¿Por qué? Porque es el alma mater del país. Porque además nos interesa mucho explicar e informar a los jóvenes estudiantes qué es lo que el país está haciendo. Perfecto. Tenemos que hacer otra pausa, viceministro. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de los desafíos que hay. ¿Qué proyecciones tiene el país en esta materia? Una pausa y venimos con más. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando con el señor viceministro de Cooperación. Vamos a ver, ¿cuáles son las áreas, viceministro, prioritarias para el país en este momento en materia de cooperación y desarrollo? Bueno, ya le decía que las áreas prioritarias en cooperación son las que están definidas en el plan quinquenal, ¿no? Son la reactivación económica, la creación de empleo, en la parte de seguridad, y por supuesto la parte social, educación, salud, vivienda. Digamos que esas son nuestras prioridades, pero en esto también hay prioridades mundiales importantes que nosotros tenemos que tratar al máximo de trabajarlas. Le pongo un ejemplo, no es necesariamente cooperación en el sentido lacio de la palabra o conceptual, pero lo que son los fondos relacionados al cambio climático son muy importantísimos, ¿verdad? Y en el viceministerio tenemos una unidad que se llama de finanzas del clima, ¿verdad? Que está tratando al máximo de posesionar al país sobre estos fondos. Hay compromisos internacionales muy grandes sobre esto. Hay un fondo de verde, por ejemplo, que es un compromiso de $100.000 millones hasta el 2021 o 25, ¿verdad? Que tienen que dar los países desarrollados. Usted sabe que, bueno, el planeta es único, ahí vivimos todos, pero usted sabe que también hay países que han afectado más al planeta y otros lo que hemos recibido son los efectos del planeta. O sea, y si el planeta se comienza a destruir, no cabe duda que va a ser por estos países, ¿no? Y digamos que quizá lo importante es que se destruya todo. Entonces, el compromiso de detener esa destrucción del planeta es muy importante. Entonces,
los compromisos en París son importantísimos, ¿no? De cómo vamos disminuyendo los niveles de efecto de gas invernadero en el mundo, ¿verdad? Y en esto, como decía, hay otros que hemos sido afectados, porque usted lo puede medir porcentualmente, pues eso está medido, o sea, puede decir, este país está afectando al planeta tanto porcentaje, y nosotros estamos por el 0.0 no sé cuánto, 0.7, algo así. Somos los que menos culpa tenemos. Pero sí hemos sido afectados, unas lluvias como las que hemos tenido en algunos, este año, gracias a Dios, hemos estado bien, pero lluvias intensas, ¿se acuerda? La tormenta 12E, después otros huracanes, de cosas que no sucedían antes y que venían, por ejemplo, hoy en el Pacífico y todo eso. No, entonces, y recuerdo que después de Ida, El Salvador fue catalogado el país más vulnerable del mundo. Sí, ¿no es correcto, cierto? sí. Pero la vulnerabilidad medida por lo siguiente, digamos, vulnerabilidad medida porque no estábamos preparados. Por eso el ministro de Obras Públicas hace mucho hincapié en que hoy estamos preparados, salimos de los 10, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero no quiere decir que los efectos sigan dándose, sí. Pero para prepararnos nosotros necesitamos adaptarnos, que significa lo que hace el ministro y lo que hacen los otros ministros. Nosotros tenemos... Sí, porque hoy tenemos un sistema de alerta temprana. Correcto. Impresionante, ¿no? Pero las cárcavas, eso es prepararse, ¿verdad? Porque sabe que después se van a venir. O que tengamos en una escuelita allá en zona costa de Usulután, que esté elevada la escuelita. Ya sabemos que se va a inundar, sí. Eso es adaptarse, ¿me entiendes? Sí. O que también esté preparada esa escuela para hacer refugio en algún momento, es adaptarse, ¿verdad? Nosotros hay que mitigar también, por supuesto. Nosotros tenemos el compromiso también de ir reduciendo lo que hacemos. El cambio de la matriz energética nuestra es un ejemplo fabuloso de cómo estamos cambiando esto, ¿verdad? Los porcentajes de energía al cabo de unos cuantos años que se van a generar con hidrocarburos ya va a ser muy pequeño, ¿verdad? Sino que estamos al máximo en la inversión en la parte solar, la eólica y la hidroeléctrica. Fíjese qué importante es, y además la geotérmica. O sea, esos son renovables, ¿verdad? Y son importantes en cómo puedes ir cambiando la lógica de esto. Tenemos que mitigar, tenemos que cambiar muchas cosas y las empresas mismas tienen que cambiar, pero también la parte de adaptación, que es los compromisos del Fondo Verde, por ejemplo, son en esas dos partes. Se peleó mucho para que no solo se mitigara, sino se adaptara, ¿verdad? Entonces, y en adaptación es donde nosotros estamos con un reto enorme estoy hablando del viceministerio, de posesionarnos en el Fondo Verde y poder captar algunos fondos para el país, para adaptarnos, ¿verdad? Hoy tuve una reunión con la gente de la FAO, estamos trabajando en un proyecto sobre el corredor seco en Centroamérica. Estamos trabajando varias cosas, propuestas importantes que van a competir con otros países, ¿verdad? Claro. Pero este es un reto importante, es quizás una nueva parte importante que estamos haciendo y yo espero que sí, que estemos logrando. Yo mañana voy a Marrakech, a Marruecos, a la cumbre de cambio climático y voy más específica, la ministra es la jefe de la delegación, la ministra de Medio Ambiente, pero hay una parte que es la de alto nivel donde ella estará y hay otra parte de alto nivel sobre finanzas del clima. Ahí donde estoy yo, que estaré exponiendo y planteando nuestras demandas, nuestros planteamientos. Esto es muy importante, ¿verdad? Y ahí tendremos reuniones con la gente del Fondo Verde, con otros, el Fondo de Adaptación, en fin, otros entes importantes que están financiando esto. Esto hay que entenderlo, es algo que debe verse con un plazo mediano y largo, o sea, en el sentido... Y en esto estamos trabajando como país, ¿verdad? En función, esto no es para ahorita que vamos a adaptarnos totalmente. Esto tenemos que hacerlo. Esas son parte de lo que deben de ser las agendas que debe tener el país. Estamos también con un proyecto del café. Sabe que la gran ventaja del café es que para producirlo también tiene que sembrar árboles y ese es nuestro propio café, ¿no? Que además de ser un café de alta calidad. Pero eso
genera también bondades ecológicas en el mundo. Y cuando usted habla del mundo, porque cada cosita que uno hace tiene repercusión en el planeta. Entonces, esa es una parte de reto importante. La otra parte de reto importante es que cada vez más los países de América Latina, por ser países de renta media, van recibiendo menos cooperación, ¿verdad? Eso así es, ¿verdad? Hoy en América Latina, esta clasificación que nunca hemos estado de acuerdo nosotros, ¿verdad? Y que peleamos al máximo porque se nos valore, no por eso, porque fíjese, América Latina es la más desigual del mundo, ¿verdad? Es la más desigual, no la más pobre, pero la más desigual. Entonces, ¿qué se va? La cooperación se va para los países de África, pero no se toma en cuenta en América Latina. Cuando usted mide la cantidad de pobres, ¿verdad? En América Latina se concentra una gran cantidad. Entonces, ¿Qué tan ficticia fue esa calificación? Es que esa clasificación es una clasificación internacional, ¿verdad? Que hace algunos organismos internacionales, sobre todo la OECD, que es la Organización de Estados para la Cooperación para el Desarrollo, ¿verdad? Y lo que pasa es que hay que entender qué es eso. ¿Qué es eso? Usted es que tiene un pastel, ¿verdad? Que es todo lo que produce el país, y lo divide por los 6 millones que somos, poner un ejemplo. Claro, pero lo que no mide es que hay desigualdades, ¿verdad? Entonces, la renta per cápita es eso, es una división simple entre producción y cantidad de habitantes. Pero cuando hay sociedades desiguales, ese pastel, la mitad la tiene, no sé, 20, 30 gentes, ¿me entiendes? Y la otra mitad lo tiene el 5 millones y algo. Entonces, eso no es factible, no es posible, ¿verdad? Por eso nosotros peleamos en nuevas clasificaciones para esto de medir los países. Hay una clasificación que se llama, tratamos al máximo de posicionar, que son países que son con dificultades, vulnerables se llama, ¿no? Hay otra clasificación que está trabajando con la CEPAL que se llaman brechas estructurales. Usted mide la brecha de educación entre nuestro país y la brecha de educación con un país de Europa, y la brecha es muy gigante, ¿no? Entonces, en países, en regiones desiguales, la renta per cápita, que es como se mide si sos renta baja o renta media, en la media hay media baja, media alta o renta alta. En países desiguales la renta per cápita no es una forma de medir el desarrollo. Sí, me parece mucho más razonable los otros conceptos que usted plantea, son más humanos. Son más humanos y miden realmente el desarrollo, no en relación al ingreso. Ahora, durante la 7ª semana de la cooperación han participado representantes de gobiernos locales, según me comentó, ¿verdad? ¿Cómo fue analizada las tendencias y retos de la cooperación descentralizada? Bueno, en general en el mundo existe esta forma de cooperar y que es muy propia. Usted encuentra ayuntamientos en España que cooperan específicamente con un ayuntamiento, más bien con una municipalidad aquí. Hay especie de... hermanamientos, es lo que les llaman, ¿verdad? Hay unos que se llaman hermanamientos que son más como lo que podría llamarse cooperación técnica, pero hay otros no, que hay municipalidades en el mundo más desarrollado que tienen suficientes fondos como para tener fondos de cooperación y que cooperan con otra municipalidad sobre conceptos importantes que son válidas en el mundo, ¿no? Como el desarrollo local, en fin, otros conceptos. Nosotros hacemos desde el Viceministerio un servicio a las municipalidades, que significa que durante todo este periodo hemos capacitado a los encargados de cooperación de muchas municipalidades. Hemos logrado contactar ayuntamientos de acá con ayuntamientos nuestros o de Europa para que ellos mismos puedan hacer. Y hemos apoyado en asesorarlos de cómo debe llevarse la cooperación descentralizada a nivel municipal. Perfecto, tenemos que hacer una pausa. Vamos a venir con más. Vamos a ver hacia el futuro y cómo seguir cultivando
ese nivel de confianza que existe en nuestro país. Ya venimos con más. Gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando de la 7ª semana de la cooperación con el señor viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda. Viceministro, en términos, digamos, de datos duros, datos fríos, números, ¿cómo se ha comportado? ¿Cómo ha sido el comportamiento durante estos 7 años de la cooperación? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Decía yo antes que en el quinquenio anterior nosotros tuvimos exactamente un compromiso de cooperación de 1.275 millones de dólares. Eso fue la cifra que fue una cifra récord, porque le decía que creo que fue como 480 en el quinquenio anterior del presidente Funes, presidente Saca, que venía ya la cooperación hacia abajo. O sea, casi uno puede decir que se triplicó la cooperación. Entonces, esto es muy importante. Si uno ya habla de lo que significa la actual discusión, sabe que el monto es importantísimo, es importante y mucho más que es un monto que va para programas sociales. Y en este nuevo gobierno, con el presidente Salvador Sánchez Serén, nosotros hasta la fecha, que andamos por la mitad del periodo, andamos por 1.296 millones de dólares de cooperación. Similar a los 5 años. Ya lo rebasamos. De seguir así se va a duplicar. No. Ojalá fuera así. A mí me encantaría y creo que hay que trabajar por eso, pero es muy difícil. Yo creo que hoy uno puede, que en los primeros años de este nuevo gobierno tenemos cifras récord y es por una razón obvia. Nosotros aprendimos en el gobierno anterior que la cooperación debe firmarse lo más pronto posible de un gobierno. ¿Por qué? Porque eso le permite a usted a planificar, le da previsibilidad de lo que va a contar con cooperación, ¿verdad? Y entonces muchos de estos cooperantes, y esa cifra, que por supuesto que la vamos a aumentar, pero falta, hemos firmado convenios de cooperación que son multianuales, inclusives. Hay algunos que pasan del 2019, para decirle. El próximo gobierno va a tener alguna cooperación de la que hemos firmado hoy. Los proyectos multianuales, dependiendo del país, ¿verdad? Con la Unión Europea, creo que hasta el 2020, también con España, ¿verdad? En fin. Entonces, lo importante es que yo creo que hemos superado el quinquenio anterior y que de aquí para allá cualquier cosa es ya superación de eso. De ahora, verdad que, y si me dice de dónde, mire, le quiero nombrar países importantes de la cooperación del país. Es España, Alemania, tengo hasta Chile, Japón, México, importantísimo en este periodo, Taiwán, que es la que todos conocen. Hablando de México, sí. Solo voy a terminar, Corea, Estados Unidos, Luxemburgo, ¿verdad? Y en términos multilaterales, el BID, la FAO, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la OEA, la ONU, Naciones Unidas, en fin, y la Unión Europea, por supuesto. No, le decía que hablando de México, vimos hoy que se publicó la licitación para la construcción de los 4 carriles hasta el Puerto de la Libertad. Es correcto. Que entiendo son fondos Yucatán. Fondo del proyecto Mesoamérica se llama, que antes se llamaba Yucatán, que se llama Proyecto Mesoamérica. Eso tiene 2 partes. Tiene una parte que es reembolsable, es un crédito con el BID, y tiene otra parte que es no reembolsable, que es una cooperación de México, ¿verdad?
en el marco de lo que es una institución de cooperación que es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, AMEXIT, ¿verdad? Entonces, estas combinaciones las tenemos en varios países. Ahora, estas cifras, viceministro, son muestra de la confianza. Correcto. Yo creo que un factor importantísimo y que el público debe entender que todo esto tampoco se logra, no se lograría si no tuviéramos una política exterior como la que tenemos, ¿verdad? Si se acuerda, nosotros llegando planteamos que teníamos una política abierta al mundo. Lo primero que hicimos fue algo que históricamente era una locura, no tener relación con Cuba. Eso es realmente atrofiante para cualquier política exterior. Es una locura, creo que éramos el único que no teníamos. Entonces, nuestra política exterior es abierta, entonces esto permite tener esta posibilidad, este juego, esta mayor relación con el mundo. Si no, pónganse a pensar, el otro año nosotros vamos a ser la sede de CELAC. Fíjese qué importante es, ¿verdad? La sede de CELAC, esto es un compromiso importante, pero te lo dan los países sobre la base de que creen en ti, ¿verdad? Votan porque tú seas, ¿no? Eso se logra sobre la base de tener bien asegurado, bien planteado y de forma serena y yo diría seria la política exterior. Entonces esto es un factor importantísimo que engloba todo lo que he dicho, por supuesto, ¿no? Definitivamente que ahí es algo que hay que seguir cultivando. ¿Qué hay que seguir haciendo para llevar esta ruta, viceministro? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos muchos retos, ¿no? Creo que tenemos que ser excelentes ejecutores con los proyectos de cooperación. Tenemos que mantener una interlocución más abierta, más horizontal con los cooperantes. Tenemos que alimentar nuestra política exterior y tenemos que empezar a ver otros fondos. Yo decía los fondos climáticos, esto es muy importante, pero también nosotros estamos viendo otros fondos importantes que el país debe tener. Hemos incursionado con algunos fondos especiales. Hay préstamos, por ejemplo, con Italia, préstamos con 0.0 de tasa de interés, con 25 años de gracia, súper nobles. Uno de esos préstamos que le Mire, pero fíjese que lo que a mí me da tristeza es que dos préstamos estaban detenidos en la Asamblea Legislativa. Dígame usted si eso no es irracional. Eso no puede ser, ¿me entiende? Hay otros préstamos, como el que le estaba diciendo, que tiene una base no reembolsable. Bueno, el préstamo del BID, para eso que me estaba hablando, combinado con México, estaba detenido. Esas cosas no se pueden, ¿verdad? Hay varios todavía detenidos. Sí, ¿no? Es correcto. Eso es no tener visión de nación, de país, de verdad. De verdad le digo, yo no entiendo. ¿Verdad? Yo estaba hoy en una reunión, bueno, con un cooperante y nos decía eso también, ¿no? No es posible, ¿verdad? Estaban muy contentos por el acuerdo que hubo ayer y que esperamos que esto ya le dé vía libre a este tipo. Entonces nosotros tenemos que incursionar en este tipo de fondos importantes. Y en otra cosa que estamos haciendo y que usted me habló hace un rato, hemos tenido canjes de deuda con España, con Canadá, con Francia, y estamos trabajando ahora en un tercer canje de deuda con Alemania. Sí, hoy vi en el Twitter que andaba el embajador de Francia viendo unas obras de protección en Soyapango. Sí, correcto. Por ejemplo, el último, llevamos ya, sería el tercer canje de deuda con Alemania. ¿Cómo funciona esto del canje de deuda? Para que la gente usted tiene una deuda con ese país, ¿vea? Que son deudas soberanas, son estas que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Y usted le dice, ok, este país siempre ha sido un excelente pagador, ¿verdad? Y eso nos permite también hacer esto. Usted le dice, mire, yo quiero ver que si estos
10 millones de euros que tengo de deuda con usted, lo puedo pagar en un proyecto social. ¿Qué significa? Que usted presenta un proyecto de 10 millones de salud, póngale, es lo que estamos haciendo con Alemania ahorita. Vea, en vez de pagarle a Alemania, lo pone en función del proyecto de salud. Y él certifica, ¿verdad?, a nivel internacional y la forma en que se gasta y todo lo demás. Usted ya no le va a pagar a Alemania, le va a canjearlo por un proyecto social. Mire qué interesante eso, qué importante, ¿verdad?, que el país tenga estas posibilidades, ¿verdad? Como le decía, en Alemania ya son 3, hemos tenido uno de vivienda, otro de educación, creo, y este que es de salud, que es importante, que estamos negociando para decir el país. El otro año, casi con alta seguridad, vamos a tener un nuevo canje de deuda de Alemania que anda alrededor de más de 10 millones. Viceministro, el tiempo suele irse como agua entre las manos cuando hay buena conversación. Lastimosamente se nos ha terminado el programa. Quiero agradecerle el que haya aceptado esta invitación. No, a ti, por favor, me he sentido con mucha confianza de poder platicar en Gente Ve estos temas. Yo sé que mucha gente que lo ve aprecia este tipo de informes. Es importante que además los conozcan, que las cosas se están haciendo bien y que vamos a seguir haciendo bien. Muchísimas gracias. Perfecto, por el muchas espacio. gracias. No, a ti. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve. Hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.